tema del que les voy a hablar es el abordaje diagnóstico por imagen de tumores hepáticos, pero el aspecto clínico, puesto que ya el doctor Kimura les habló del aspecto de los distintos métodos de estudio que podemos utilizar en hepatología. Este tema va enfocado sobre todo a la detección y el diagnóstico de las lesiones ocupantes de espacio hepático. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es una lesión ocupante de espacio hepático? Esto le llamamos a cualquier formación de contenido sólido o líquido que no forma parte de la anatomía normal del hígado. Todo aquello que no es normal dentro del parénquima hepático decimos que es una lesión ocupante de espacio hepático. Y son de naturaleza variada. Tenemos que tienen diferentes orígenes celulares, pero lo interesante y donde radica la importancia de un diagnóstico oportuno es que son lesiones que pueden tener una naturaleza benigna o maligna, que se pueden incluir tumores como esta imagen que es un hepatocarcinoma, pseudotumores, que cualquiera al ver esta imagen diría esto es un tumor hepático por ultrasonido, sin embargo, esto es un pseudotumor por grasa segmentaria del hígado. Absceso hepático, quiste hepático o hematoma. Estas lesiones ocupantes de espacio hepático se pueden originar de las distintas células que existen en el hígado. Se pueden originar de los hepatocitos, del epitelio de los conductos biliares, del tejido mesenquimatoso o ser metástasis hepáticas de tumores primarios o de órganos adyacentes. Por ejemplo, en esta imagen se observa que son metástasis de órganos adyacentes o metástasis de órganos remotos. Para el diagnóstico de una lesión ocupante de espacio hepático, para que nosotros podamos orientar hacia una naturaleza benigna o maligna o darle apellido a la lesión, si es un hemangioma, una hiperplasia nodular focal, un quiste simple, no hay que olvidarnos de lo que siempre nos han enseñado o nos enseñaron en la clínica nuestros maestros cuando nos formamos en la Facultad de Medicina. Lo primero es la clínica. ¿Qué hallazgos clínicos tiene nuestro paciente? Podemos encontrar una lesión ocupante de espacio hepático, pero esto fue de manera incidental o fue en el contexto de un paciente que ya tenía enfermedad hepática crónica como cirrosis hepática, o fue por alteración de las pruebas de función hepática, como iniciamos el abordaje de estos pacientes. Entonces hay que tomar en cuenta esos hallazgos en la exploración física, en el interrogatorio muy meticuloso, antecedentes de ingesta, por ejemplo, de anticonceptivos en algunas lesiones ocupantes de espacio hepático son de suma importancia. Si es un estudio de imagen que se hizo por alteración de PFH, como les decía, o por síntomas inespecíficos, y también estudio histopatológico que tengamos de estos pacientes. El primer estudio de imagen que tenemos a la mano, muy accesible, de bajo costo, pero que es operador dependiente. Entonces siempre hay que tener en cuenta ese aspecto que es operador dependiente y es el ultrasonido. Este ultrasonido nos va a permitir diferenciar entre una lesión quística, como observamos en la imagen, o una lesión sólida. Nos va a permitir ver el tamaño de la imagen y la localización en los diferentes segmentos del hígado. La tomografía computada, esto nos va a permitir algo que sí no quiero que se les olvide. Cuando pedimos a un paciente que en un ultrasonido encontramos una lesión ocupante de espacio hepático y damos el siguiente paso a una tomografía, hay que pedir una tomografía dinámica, una tomografía de 4 fases, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? A la administración del medio de contraste. Una tomografía simple no nos sirve de mucho, tiene que ser un estudio dinámico con medio de contraste y medirlo en 4 fases. Esas fases son la fase simple, la fase arterial, la fase venosa y la fase tardía o de lavado. En la fase, recuerden que el hígado, el 70% de la irrigación del hígado
viene de la vena porta, solo el 30% es de la arteria hepática, de tal manera que en la fase arterial el hígado puede observarse hipodenso en relación al vaso o en relación a la aorta. Entonces vean que no hay un aumento importante de la densidad. Esto ocurre a los 30 segundos después de administrado el medio de contraste. A los 60 segundos tenemos ya la fase portal y en esta fase sí ya el hígado se va a ver hiperdenso y posteriormente la fase tardía o de lavado. Entonces las neoplasias que tienen un componente de irrigación arterial, en la fase arterial vean ustedes cómo realzan de manera importante y cómo después, en el caso del hepatocarcinoma, en una fase tardía se lava. Entonces, tener un estudio dinámico nos va a permitir diferenciar u orientar a un diagnóstico de la lesión ocupante de espacio hepático. Otro estudio, como es la tomografía por emisión de positrones, que sobre todo se utiliza para las metástasis hepáticas para búsqueda de tumor primario, la resonancia magnética cuando queremos diferenciar las características de una lesión atípica por tomografía y queremos ver esta lesión o queremos caracterizarla muy bien por resonancia magnética para esas lesiones atípicas. Para fines clínicos podemos clasificar a las lesiones en lesión benigna que no requiere tratamiento, lesión benigna que requiere tratamiento o seguimiento, como son los adenomas hepáticos, o una lesión maligna que requiere tratamiento. Voy a comenzar con las lesiones benignas que no requieren tratamiento. Mala noticia para las mujeres. De todas las lesiones que les voy a hablar ahorita, hemangioma hepático, hiperplasia nodular focal, adenoma hepático, son más frecuentes en las mujeres. Lamento decirles esto después del Día Internacional de la Mujer, pero son más frecuentes en mujeres. Lo bueno que son benignas. El hemangioma hepático muchas veces lo encontramos de manera incidental por ultrasonido. El paciente acude por algún síntoma inespecífico o por dolor abdominal inespecífico, le hacen un ultrasonido y aparece ahí esta lesión que por ultrasonido es una lesión hiperecoica que tiene los bordes bien definidos, pero que por tomografía podemos definirla mucho mejor. En la fase arterial, vean cómo refuerza de manera centrípeta, periférica, y que en la fase tardía el reforzamiento se hace más evidente. Por resonancia magnética, en T1 observamos una lesión hipointensa y en T2 hiperintensa. Esto es un hemangioma típico. Lo difícil es cuando tenemos el hemangioma atípico. ¿Qué hacer en esos casos? Vamos a ver más adelante. Me voy con la siguiente lesión que también es más frecuente en mujeres. Algo importante del hemangioma. Tenemos hemangiomas gigantes. Les decía que no requieren tratamiento la gran mayoría de ellos, pero cuando el hemangioma es de más de 10 centímetros decimos que es un hemangioma gigante. Y si tiene síntomas nuestro paciente, pues algo tendremos que hacer, que rebasa los objetivos de esta plática. Pero bueno, la hiperplasia nodular focal, esta por ultrasonido, vamos a observar que puede ser isoecoica al parénquima hepático o puede ser un poco hipoecoica. Lo característico de la hiperplasia nodular focal es que tiene una cicatriz central y eso lo vamos a ver mejor por tomografía. Pero solamente el 50% de las hiperplasias nodulares focales tienen esa cicatriz central que ven aquí. Cuando uno ve esto, dices, no hay pierde, es una hiperplasia nodular focal. La imagen típica que se encuentra, vean, en la fase simple de la tomografía es muy parecida al parénquima hepático, pero que refuerza de manera importante en la fase arterial y vean la cicatriz central, que en la fase tardía la cicatriz central se hace hiperdensa. El quiste hepático simple, también de lo más frecuente encontrado de manera incidental en un ultrasonido, en donde la lesión por ultrasonido la observamos que es hipoecoica y que por tomografía, tanto en la fase simple, arterial y venosa, no hay cambios, no hay ningún cambio.
Y en esto es una lesión benigna que tampoco hay que hacerle mayor problema. Cuando nos reportan o se observa por ultrasonido una lesión que muchas veces nos reportan como tumor y nosotros nos alarmamos y el paciente también, mucho más el paciente, pero resulta que podemos encontrar esteatosis focal o segmentaria, que esto no hay mayor problema y que es una variante de la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Menos frecuente son los pseudotumor inflamatorio. Vean ustedes las lesiones benignas que sí requieren tratamiento o seguimiento. El adenoma hepático, el cistadenoma biliar, abscesos hepáticos, quiste hidatídico, granulomatosis, pseudotumor inflamatorio. El adenoma hepático, realmente no existen datos típicos por ultrasonido o por tomografía, puede tener gran variabilidad en la presentación del adenoma hepático y muchas veces llegamos a requerir de la biopsia hepática para estar seguros. Los adenomas hepáticos, cuando son de más de 5 centímetros, tienen riesgo de hemorragia o riesgo de malignización. Y este riesgo aumenta cuando su tamaño es de más de 10 centímetros. Tamaños de más de 10 centímetros requieren un seguimiento estricto o incluso tratamiento quirúrgico por el riesgo de malignización. Otras lesiones que podemos encontrar es el adenoma biliar, esto es muy raro, los abscesos hepáticos, esto sí es mucho más frecuente y también tiene una imagen característica tanto por ultrasonido como por tomografía. Observen ustedes aquí por tomografía, esta es una imagen de absceso hepático que incluso tiene gas y se observa un edema alrededor de la lesión. Quiste hidatídico con la imagen típica del panal de abejas. Por tomografía, esto nos orienta mucho hacia el diagnóstico, granulomatosis y como les decía, el pseudotumor es mucho menos frecuente. Lesiones malignas que requieren tratamiento, hepatocarcinoma, colangiocarcinoma, metástasis hepáticas, adenocarcinoma biliar, angiosarcoma hepático y el linfoma. La estrategia diagnóstica, todo va a depender de qué encontramos primero, si es una lesión quística o una lesión sólida. Para la estrategia diagnóstica, no hay que olvidar que debemos hacer equipo con el radiólogo, equipo con el médico internista, con el cirujano, con el patólogo. Debe de haber una comunicación estrecha entre todas las especialidades para ofrecer una mejor oportunidad de diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de estos pacientes con lesiones ocupantes de espacio hepático. ¿Qué hacer entonces? Si yo veo que el paciente tiene una lesión líquida por ultrasonido o es una lesión sólida por ultrasonido. ¿Por qué digo por ultrasonido? Porque es el primer estudio que el paciente se realiza. Muchas veces ya nos llega con este estudio. Si se trata de una lesión líquida, el siguiente paso que vamos a realizar si el paciente está sano, está asintomático, el paciente, solo esto que haya sido un hallazgo y observamos esta imagen típica de un quiste hepático simple, no hay que hacer absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si el paciente está asintomático y no es la imagen típica de un quiste simple, que sea un quiste atípico como el que les muestro aquí, que se observa la imagen o en racimo de uvas o en panal de abejas? Esto ya no es un quiste simple, se observan muchos septos. Entonces aquí el abordaje diagnóstico que vamos a hacer es dar el siguiente paso hacia tomografía y serología. ¿Serología para qué? Pensando en un quiste hidatídico, ¿sí? Observen la imagen por tomografía. O también hay que hacer el diagnóstico diferencial con un absceso hepático. Pero en el absceso hepático la imagen tiene como característica que está rodeada de un halo de edema. Si la lesión es atípica, también hay que considerar la posibilidad de un aspirado con aguja fina. Para hacer el aspirado con aguja fina de esta lesión líquida nos va a diferenciar entre metástasis quísticas, cistadenoma y absceso.
Y aquí observamos las imágenes. Cuando observamos esto, que tiene gas y este edema, no es una lesión atípica, esto es la imagen de un absceso y no hay mayor problema. Si vamos a puncionarlo es porque tenga criterios para que sea drenado este absceso. ¿Qué hacer entonces cuando por ultrasonido el primer estudio que se realiza el paciente es una lesión sólida? Cuando tenemos esta lesión sólida y el paciente está asintomático, hay que ver si tiene la imagen típica de ultrasonido que hace rato les comentaba, que es una lesión hiperecoica y de bordes bien definidos. Si se sospecha de metástasis, hay que tomar en cuenta si el paciente ya tenía el conocimiento de una neoplasia en algún sitio ya conocido y como parte del seguimiento de estos pacientes que tienen una neoplasia incluye un ultrasonido o una tomografía abdominal. ¿Por qué? Porque el hígado es uno de los sitios más frecuentes de metástasis. Después de los nodos linfáticos, el hígado es el segundo órgano donde hay mayor implantación de células neoplásicas. Otra posibilidad que tenemos cuando encontramos una lesión sólida es en el contexto de un paciente con cirrosis. Como comentaban hace rato, al paciente con cirrosis hay que hacerle ultrasonido cada 6 meses por ese riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Y si encontramos esta lesión, pues tenemos que realizar una tomografía. ¿Qué pasa cuando tenemos un hemangioma que no es típico? Hay que hacer tomografía y resonancia magnética para ver las características de este hemangioma atípico. Pero también hay que hacer el diagnóstico diferencial cuando se trata de un hemangioma atípico con hiperplasia nodular focal o con un adenoma hepático. Muchas veces se llega a requerir de la biopsia hepática cuando no son concluyentes estos estudios de imagen. Si se sospecha de metástasis, las metástasis pueden ser por cáncer de primario conocido o por un cáncer terminal. Las lesiones por metástasis pueden tener distintos comportamientos. Las lesiones por metástasis pueden ser hipovasculares, pueden ser hipervasculares, pueden ser metástasis quísticas, de tal manera que no hay algo característico que nos diga esto o meter las manos al fuego que esto es metástasis. En algunos casos en donde se trata de un cáncer primario ya conocido y observamos esas lesiones, pues no hay duda del diagnóstico. Y en el contexto de paciente con cirrosis hepática debemos de seguir las recomendaciones de diagnóstico de lesión ocupante de espacio hepático en paciente con cirrosis hepática. En conclusión, en la evaluación inicial de pacientes con tumor con lesión ocupante de espacio hepático, siempre investigar factores predisponentes a ciertos tumores. Como les decía hace rato, la ingesta de estrógenos para el adenoma hepático, por darles un ejemplo. Los marcadores tumorales, la serología de los virus de las hepatitis, del equinococo y de la entamoeba pueden orientar al diagnóstico. El diagnóstico definitivo se establece mediante técnicas de imagen y estudio histopatológico y hay que mantener una estrecha comunicación entre el radiólogo, el clínico y el patólogo. Con esto termino. Muchas gracias.